será que están abriendo? 8:07. En un acto organizado por el dirigente colorado Gustavo Osta en el Café Expreso Positos, ahí en Benito Blanco y Avenida Brasil, el expresidente Sanguinetti dijo que varias cosas, ¿no? Que la prosperidad no resultó en un avance cívico. Refiriéndose al Frente Amplio, dijo que es un movimiento heterogéneo que lentamente va siendo arrastrado al peronismo, al primer peronismo autoritario, paso a paso, no se dice estentóreamente, pero hacia allá vamos, decía Sanguinetti antenoche. Para justificar estos conceptos, el expresidente ponía dos ejemplos. Uno, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, o mejor dicho, el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que en este momento está discutiendo nuestro Parlamento, sobre el cual, entre otras cosas, el expresidente Sanguinetti ve que se va a afectar, a conculcar, a amordazar a los periodistas, a afectar, a conculcar la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de comunicación del pensamiento, que creo que es la forma en cómo la expresa la Constitución, cómo expresa este derecho y esta libertad la Constitución en su artículo 29. Y también hacía referencia, cuando hacía esta suerte de comparación con el peronismo autoritario, a ciertas iniciativas que hay dentro del Frente Amplio concretamente de promover algunas modificaciones en nuestro sistema de justicia. Por ejemplo, todos sabemos que hay una sobrecarga muy grande en el trabajo que tiene la Suprema Corte de Justicia, en la que son 5 ministros que, además de tener bajo su responsabilidad la conducción administrativa del Poder Judicial, tienen que dictar sentencias, tienen que administrar justicia, tienen función jurisdiccional, muy importante, por cierto. Los recursos de casación, las acciones de inconstitucionalidad, entre otras cosas. Con respecto a las acciones de inconstitucionalidad, es, por mandato constitucional, la Suprema Corte de Justicia la que tiene ese cometido, ¿no? Solo la Suprema Corte de Justicia resuelve cuando hay un choque o cuando puede haber un choque entre una ley y un precepto establecido en la Constitución, que es una norma de mayor jerarquía. Por ejemplo, en el Frente Amplio se ha manejado la posibilidad de modificar la integración de la Suprema Corte de Justicia, como sucede en otros países, donde hay 15 miembros divididos en salas o en cámaras. Una cámara o una sala se dedica a la materia penal, otra cámara se dedica a la materia civil y otra a la materia constitucional. O la otra idea es la de crear un tribunal constitucional paralelo e independiente a la Suprema Corte de Justicia, que resuelva justamente, pura y exclusivamente, esos choques que muchas veces pueden darse, y se han dado, entre las leyes y los preceptos de la Constitución. Allí, Sanguinetti ve que puede haber, por un lado, entonces, con la ley de medios, una afectación a los medios de comunicación, a la libertad de expresión, y con la eventual reforma constitucional y reforma del Poder Judicial, una afectación a la independencia del Poder Judicial. Dicho esto, queremos recordar algunos hechos sucedidos hace muchísimos años. En diciembre, el 17 de diciembre de 1996, un comando de 14 guerrilleros pertenecientes al movimiento revolucionario Tupac Amaru tomó como rehenes a cientos de diplomáticos, oficiales del gobierno y del gobierno de Perú y militares de alto rango de ese país, en un asalto que perpetraron a la Embajada de Japón en Lima, concretamente el 17 de diciembre de 1996, cuando se estaba festejando el 63º aniversario del nacimiento del emperador de Japón, Akihito, una fiesta organizada en la residencia oficial del embajador de Japón en Perú. Entre los rehenes estaba el embajador de Uruguay ante Perú, el doctor Tabaré Bocalandro. Naturalmente que esto provocó una situación realmente muy tensa, de mucha preocupación. No nos vamos a ir a cómo terminó esta toma de rehenes, que duró 4 meses, porque finalizó el 22 de abril de 1997,
con una operación comando realizada por las fuerzas de seguridad del Estado peruano, que se llamó Chavín de Guantar, así se llamó la operación, en la cual fueron liberados todos los rehenes y fueron muertos todos los 14 miembros de la organización Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, grupo que en ese momento estaba encabezado por Serpa Cartolini. Paralelamente a esto, acá en Uruguay, estaban privados de su libertad 2 ciudadanos peruanos, uno se llamaba, o se llama, realmente no sabemos en dónde están, qué ha sido de ellos, Luis Alberto Samaniego, y otra era una mujer de nombre Sonia Gora Rivera. Parece ser que habían sido detenidos en principio por haber ingresado con documentación falsa a nuestro país, pero posteriormente Perú había pedido la extradición porque se los acusaba en Perú de ser parte del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Algunas de los reclamos que planteaban los secuestradores en ese caliente diciembre de 1996 era la liberación de todos los integrantes del movimiento revolucionario Tupac Amaru que estuvieran privados de la libertad. La mayoría estaban privados de la libertad en Perú, naturalmente, pero acá teníamos 2. Y paralelamente teníamos como víctima de esta acción armada a nuestro embajador Tabaré Bocalandro. Y esto era lo que provocaba una profunda preocupación en el gobierno de nuestro país. A estas 2 personas, a Luis Alberto Samaniego y a Sonia Gora Rivera, el juez que llevaba su causa era el doctor Washington Baliba, por ese entonces juez letrado en lo penal, juez letrado en lo penal de primera instancia. Sorprendentemente, y acá estoy tratando de hacer memoria porque ese día me tocó trabajar, fue un día muy intenso, era 24 de diciembre de 1996, cuando sobre última hora de la tarde el ministro del Interior, en ese entonces era Didier Operti, llama a una conferencia de prensa. Que un 24 de diciembre a las 6 de la tarde el ministro del Interior llame a una conferencia de prensa es algo que, llama mucho la atención y nos hace pensar que algo grave sucedió, que hay algo muy importante para comunicar. Cuando fuimos al Ministerio del Interior, la conferencia de prensa dada por Operti tenía como sentido, como objeto, divulgar de la manera más amplia posible y con la mayor cobertura mediática posible la decisión de la justicia, de un tribunal de apelaciones, de dejar en libertad ese 24 de diciembre, ya en feria judicial, a Luis Alberto Samaniego y a Sonia Gora Rivera. Esa información, dada a conocer por el entonces ministro del Interior Didier Operti, se difundió rápidamente y como reflejo casi inmediato, el doctor Tabaré Bocalandro, ahí resignado en que tenía que pasar la fiesta secuestrado con el resto de las personas que estaban en la residencia del embajador de Japón en Lima, viene uno de los secuestradores y le dice: ¿usted es el doctor Bocalandro? Sí, puede irse. El tipo, calladito la boca, agarró sus cosas y se fue. Pasó a ser un hombre libre. Naturalmente que ese fue un reflejo de la liberación en Uruguay de estas 2 personas, de Luis Alberto Samaniego y de Sonia Gora Rivera. El gobierno de Perú se molestó, incluso esto generó un incidente diplomático, porque el gobierno de Perú no quería negociar con los secuestradores y sintió la sensación de que Uruguay estaba siendo sometido a un chantaje y que había canjeado, ya sea de manera negociada en forma directa o de manera mucho más elíptica, había canjeado una cosa por otra. El entonces canciller Álvaro Ramos, ¿se acuerdan de Álvaro Ramos? Dijo que de ninguna manera, que en Uruguay la justicia era independiente y que el poder ejecutivo, al cual pertenecía el embajador Tabaré Bocalandro, un funcionario de la Cancillería, no tenía ningún tipo de injerencia en el poder en las decisiones del Poder Judicial. Y eso siempre quedó ahí flotando en el aire. Tenemos en línea y hoy queremos hablar para que nos recuerde estos hechos y para que nos explique de qué manera, por qué fueron liberados un 24 de diciembre Luis Alberto Samaniego y Sonia Gora Rivera, a quien en aquel entonces era el juez que los había procesado con prisión, el doctor Washington Baliba. Doctor Baliba, buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a usted. Traté de hacer un resumen, porque es un hecho muy viejo. Algunas personas recién a través de los mensajes que nos mandan al programa nos preguntan, ¿y por qué estás recordando esto hoy? Bueno, explicábamos que en realidad, después de las apreciaciones hechas por el doctor Sanguinetti antes de ayer, en un acto del Partido Colorado, quisimos traer esto a colación. Y quisimos hablar con el actor directo, o con uno de los actores directos. Primero que nada le quiero preguntar, ¿es correcto el resumen que acabo de hacer? Es correcto, sí. Yo también me pregunto por qué trae a colación esto hoy. Pero de todas maneras, habiendo sido juez y debiendo al público, le voy a contar lo que pasó. Es correcto, pero ellos no fueron detenidos por uso de documento público falso, sino porque habían pasado por Bolivia, habían secuestrado estas dos personas, Samaniego y no me acuerdo el nombre de la muchacha. Sonia Gora Rivera. Y Gora, que tenía una hija pequeña. Habían secuestrado en Bolivia a un empresario boliviano y habían obtenido unos 600.000 o $1.000.000 en aquella época que nunca aparecieron, por el rescate para apoyar a sus compañeros de lucha en Perú. Entonces, Interpol pidió la orden de captura por ese hurto o secuestro, y fueron capturados acá, y entonces Perú y Bolivia pidieron la extradición. Nadie le importó la suerte de estas dos personas, más que al fiscal y al juez, porque el movimiento, el defensor de ellos, me acuerdo del doctor Push, que era abogado de Cerro, ahora lamentablemente fallecido, habló conmigo, recuerdo, como defensor, y me dijo que el movimiento ese estaba liquidado, que no existía más. El problema era el otro movimiento, como se llamaba el famoso movimiento de Guzmán, Sendero Luminoso. Sendero Luminoso, exactamente. Marxista, Sendero Luminoso, sí. Era modista. El hecho es que la extradición estaba bien formulada, la prueba estaba, la prueba que se solicita con la extradición formalmente estaba requerido por Perú y por Bolivia. Y nadie se preocupó del tema hasta que repentinamente el movimiento cobró vida y se ve que estaría todo planificado ya, y tomaron la embajada de Japón en Perú, capturando a 100 y pico rehenes en una fiesta. Entre ellos estaba el embajador Bocalandro. Y ahí sí se comenzó a interesar la clase política por la situación de estas dos personas. Entonces, lo que ocurrió fue, pero esto que le cuento es algo muy normal. O sea, no es que quiero discutirle al señor Sanguinetti, pero la intervención de los partidos tradicionales en el Poder Judicial en aquellos tiempos era bastante común. Yo ya había recibido una llamada del doctor Operti, no me acuerdo por qué, directamente hablé con él por otra extradición que, como usted me la pregunta, no viene al caso ahora, una extradición también muy sonada. Y en este caso no recuerdo si fue Operti directamente, que era ministro del Interior, creo, porque hace muchos años, pero me parece que fue más bien el director de Secretaría, que una vez que fue capturado, que se tomó la embajada de Perú, de Japón en Lima, me acuerdo que hablé con el otro Push, que le digo, pero dijiste que el movimiento estaba liquidado y el movimiento está en pie todavía, porque él llamó el abogado de estas dos personas. Y luego recibí inmediatamente una llamada directamente del Poder Ejecutivo pidiéndome si podía liberar a esta gente. Y yo les dije, mire, yo ya saqué la sentencia. Perdón, ¿quién lo llamó del Poder Ejecutivo, recuerda? Si no fue Operti, fue el subsecretario del Ministerio de Operti, creo que era el Ministerio del Interior. En aquel entonces era el doctor Vado. A ver, dime otro nombre, ¿no sería el director general de Secretaría? Capaz. Me acuerdo hasta ahí, me acuerdo que era el doctor Washington Vado, fue el subsecretario del Interior cuando Operti era ministro. Entonces fue el director general de Secretaría. Bien. Cuyo nombre no me acuerdo. Le pide directamente que libere... Me pide que si podría liberar, no me da una orden, pero me dice si podría liberarlo por la situación de Bocalandro, que era amigo personal de Sanguinetti y no sé cuántas cosas. Bueno, más allá del fastidio, pero mire que yo he estado acostumbrado a pasar por estas cosas en el Poder Judicial y otros colegas también. Ahora no se dice, pero en realidad en los últimos años el Poder Judicial, los jueces estuvieron mucho más libres de actuar. Hemos discutido con televisión, con políticos, pero mucho más libres de actuar que en aquellos tiempos que recibíamos presiones de todo tipo.
Entonces me dice que me pide que lo libere y le digo, mira, imposible liberarlos por la simple razón de que no me gusta que me presionen y segundo porque ya saqué la sentencia. Entonces quedan asombrados, yo ya había concedido la extradición de estas dos personas. Entonces, ¿y dónde está? Me pregunta el expediente. Le digo, mira, el expediente lo acabo de mandar hace 2 días al Tribunal de Apelaciones. Bueno, al otro día inmediatamente. ¿Por qué el abogado de Samaniego y de Góra había apelado? Porque el abogado de Samaniego y de Góra había apelado. Perfecto. Puig, el fallecido doctor Puig. Sí. Y haría un día que lo mandé al Tribunal de Apelaciones. Los tribunales de apelaciones en esta extradición demoran fácil 9 o 10 meses en sacar la sentencia, ¿no? Bueno, en 24 horas el Tribunal de Apelaciones se reunió y sacó una sentencia que todavía la tengo. La sentencia a mí era muy elaborada, había hecho distinciones entre el terrorismo, porque no quería que lo consideraran terroristas, y el movimiento guerrillero, una cantidad de cosas, unas distinciones políticas que tuve que hacer. El fiscal no se había opuesto de extradición, por supuesto, y en una sentencia de 2 renglones, el Tribunal de Apelaciones, que no recuerdo quién los integraban, uno creo que está fallecido, prefiero no decir el nombre, en 24 horas se sacó la sentencia, soltaron a Bocalandro, no hubo ni espera de si el fiscal apelaba, y bueno, yo me quedé con la impresión de que había habido una conversación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, a criterio absolutamente indebida, en el Tribunal de Apelaciones, en donde se revocó una sentencia de extradición en 24 horas con fundamentos absolutamente, o sea, ni la estudiaron, fundamentos endebles. Mi sentencia tendría 40 hojas, la sentencia del tribunal tuvo 6 hojas. Eso es la verdad. Me llamaron, me pidieron si lo podía soltar, le dije que no me presionara, le dije que además es inútil por la simple razón de que la sentencia está concedida, ni sabía, o sea, ni tenía idea el Poder Ejecutivo dónde estaba la sentencia. No les había importado el tema ni de Góra ni de Samaniego hasta que no fue capturado Bocalandro. Cuando tomaron la embajada me llamaron inmediatamente, a las 24 48 horas, el Tribunal de Apelaciones me revocó la sentencia, salieron, Bocalandro fue liberado, y bueno, recuerdo que tanto Perú como Bolivia rompieron relaciones por retirar los embajadores, no me acuerdo, del Uruguay, porque quedó en evidencia ante el mundo que Uruguay se había cortado solo, Bocalandro había sido liberado, pero los otros 100 y pico de rehenes continuaron presos. Uh-huh. Tuvo después un final trágico como usted contó. Bien, en aquel entonces cuando lo llaman a usted del Ministerio del Interior pidiéndole que liberara a estas personas, ¿le hacen referencia a que Bocalandro era amigo del presidente Sanguinetti? Sí, y eso que el que me llamó no me conocía personalmente, así Uh-huh. nomás. Ojo, que eso era... o sea, mire, si usted quiere ser un juez independiente, no importa en qué país viva, aunque esté, usted es independiente hasta que renuncia. El juez no debe pretender que el poder político, el religioso, el poder de los medios lo presione, simplemente le debe importar nada que lo presione. Si un juez pretende que no lo presionen, es evidente que lo van a presionar. Cada vez que saca una sentencia de divorcio, está presionado por el marido, la mujer, los hijos, los suegros que lloran. Simplemente tiene que evitar todo tipo de presión. Le reconozco que en este caso de Góra y Samaniego, yo también recibía presiones de la prensa de izquierda, digamos así, porque era un movimiento guerrillero que luchaba contra el gobierno de Perú en aquella época. Uh-huh. Pero el juez no, depende del juez. Sí, claramente, he escuchado muchas veces a colegas suyos decir que en realidad exactamente lo mismo que está diciendo usted, ¿no? Que es obvio que un juez cuando decide ingresar en la judicatura y realizar la carrera jurisdiccional, sabe bien que a lo largo de su carrera va a recibir presiones de todos lados, que justamente de eso se trata, de que el juez esté preparado para ser impermeable a esas presiones. Eso depende del juez, depende del sistema. El juez a la larga puede renunciar. Y yo por eso me asombra, yo no había escuchado a Sanguinetti, me entero ahora, porque usted dice, estoy retirado, estoy en otra cosa. Pero sí, no me gusta que se digan, realmente yo he recibido menos presiones en los gobiernos del Frente que en los gobiernos de los blancos y los colorados, porque yo no le voy a contar a usted, no me interesa meterme ahora yo a hacer política, solo le contesto lo que usted me pregunta. Uh-huh. Lo
máximo que ha pasado en el gobierno del Frente Amplio es soltar menores infractores y pelearme con uno en televisión, pero la pelea fue televisiva. Es verdad, lo recuerdo, porque usted hasta hace poco, el último trabajo que usted hizo como juez fue como juez de adolescentes, ¿verdad? Claro, pues yo estaba enojado, ahora le digo la verdad, porque los metía presos y escapaban. Al final entendió el gobierno que los tenían que retener, más allá de que yo con los menores trataba, o sea, no sé, ahora sí lo puedo decir sinceramente, yo comprendo el problema de la inseguridad de la gente, mis hijos han sido asaltados, uno fue cortado en el cuello, casi lo matan, pero no es la vía judicial la solución del problema de la seguridad, es la prevención y la represión. Bueno, pero volviendo al tema anterior, es la prevención, quiero decir, no solo la represión. Claro. Volviendo al tema anterior, las presiones, o sea, ¿qué son las presiones? Las presiones es cuando sale en la prensa a un ataque a un juez, cuando se hace una manifestación sobre la puerta del juez, y las peores presiones son cuando los políticos llaman directamente. Pero los políticos no llaman directamente a veces al juez, llaman a la corte, y la corte llama al juez. ¿Entiendes? En este caso me llamaban a mí directamente. No fueron por intermedio de la Suprema Corte de Justicia. Apurado, había que llamar al juez. Me llamaron directamente, quedaron de cara, nunca pensaron de que yo iba a sacar. Yo era un juez que sacaba sentencias muy rápido. Entonces, simplemente no les importó nada el tema de la toma de los rehenes y de la situación de la pobre mujer que estaba acá. Pues, pobre mujer, no voy a juzgar ni a nadie, ni a ninguno ni otro, que tenía una hija, pero cuando capturaron la embajada y cayó Bocalandro, ahí me llamaron, pero a los 2 minutos. Ahí se interesaron por el tema y había que soltarlo. Yo creo que no tuvieron ni siquiera la habilidad política de pensar las consecuencias que podía traer eso, como trajo consecuencias que fue la ruptura del gobierno de Perú y Bolivia, más allá de que los gobiernos de Perú y Bolivia quizá en aquellos tiempos no eran muy pero no interesa el tema político. Ahí, está claro. Ahí estoy de acuerdo con Mujica, hay que distinguir lo político de lo jurídico, interesa el tema jurídico. El tema jurídico es que el Poder Judicial yo recibí presiones, no solo en este caso, sino en varios casos más. ¿En qué otros, doctor? ¿En qué otro caso, doctor Baliba? Que usted recuerde. Una extradición, en varios, pero hubo una extradición, me acuerdo de un ciudadano, de un hombre que según el gobierno italiano pertenecía a la camorra italiana y en determinado momento que había intervenido la muerte de Aldo Moro. Son cosas muy viejas, también recibí presión del gobierno. ¿De qué gobierno, Baliba? Y de los mismos. Creo que era el de Sanguinetti. Y después también en el gobierno... ¿Ahí es cuando usted dice que lo llamó Perti directamente? Ahí me llamó Perti directamente, sí. Y estoy seguro que Perti no me va a desmentir porque es un caballero, a quien estimo muchísimo, ¿no? Sí se acuerda, ojo, ahora me estoy acordando, yo estaba pensando en otra cosa que usted me llamó, no lo podía creer que se acordaran de mí. Y después en el caso Focoex, evidentemente, no solo recibí presiones. Usted en el caso Focoex fue sancionado, por decirlo de alguna manera. Quiero aclarar esto, generalmente los traslados de los jueces, en realidad hay veces que hay una salida elegante que hace la autoridad administrativa que dice, no es una sanción, porque entre otras cosas ni siquiera se le toca el sueldo. Fui sumariado y sancionado 2 veces. A ver, en el caso Focoex. Fui sumariado y sancionado, y la sanción fue... Lo tengo ahí, para mí es un honor por ser un juez independiente, porque la sanción, como la Corte en aquella época no encontró la forma de sancionarme de alguna manera y apartarme del caso, que después fue clausurado y por un fiscal que luego fue destituido por cometer delitos. ¿Carlos García Alto Laguirre? Exactamente, fue que clausuró el caso. Yo fui sancionado y el motivo de la sanción fue claramente expuesta en el motivo de mi sumario, en donde no se me dio la mínima oportunidad de defensa. Fui sumariado y sancionado, y fui sancionado por faltar el respeto de los legisladores. Ese fue el motivo de la sanción, que la tengo por escrito. ¿De qué independencia del Poder Judicial se habla si un juez es sancionado por faltar el respeto de los legisladores? ¿Y a qué legisladores supuestamente le había faltado el respeto en el caso Focoex? Creo que a De Posada y no me acuerdo, es difunto, no me voy a meter con los difuntos. Que por otra parte no le falta respeto, simplemente los interrogué porque no me querían enviar el documento del caso Focoex. O sea, fue tan rápido que ni siquiera me dejaron investigar el caso. O sea, fue tanta la desesperación que ni siquiera me dejaron investigar el caso Focoex. ¿Y en qué consistió su sanción? En
En un traslado, no, fue una sanción meramente... ¿Un traslado al juzgado de aduanas? El traslado al juzgado de aduanas nominal, porque para no armar más escándalo, ¿no? También en aquellos tiempos se trataba de hacer estas cosas con la mayor discreción posible, cosa de que la gente no se diera cuenta la influencia que había. ¿Cómo le puedo explicar? La concentración de poder que había en determinados grupos. Entonces estaba en aduana, me quedó la opción de salvar mi honor renunciando o ir a aduana, y yo tenía 5 hijos para mantener. ¿Y en aduanas, cómo se llevó con su trabajo en el juzgado de aduanas? Mire, ahí aprendieron, y yo creo que se dieron cuenta por otros motivos que no le voy a contar porque usted no ha preguntado de antes de que a mí no me podían presionar y sinceramente nunca me bromaron. Y eso que tuve casos difíciles. Sí, me agarraba a veces rabietas porque se hacían determinadas campañas contra el contrabando. Cuando yo sancionaba, por ejemplo, y después lo arreglaba más fácil modificando la legislación. Entonces no podía seguir sancionando porque no había modificado la ley. Pero realmente ahí sí que no. O sea, creo que entendieron de que era un juez un poco, quizás no tenga muy buen concepto de mí, depende de pueda hablar, un juez que no entraba o sea, yo nunca entré. ¿Quién cree usted que no tiene un buen concepto de usted? Sí, capaz que hay alguno que tenga. Yo nunca fui a reuniones, otros jueces iban, me invitaban, yo nunca iba a reuniones, no tenía vida social para evitar todo tipo de implicancia, que me vieran con uno, que me vieran con otro. En aquellos tiempos era muy común las reuniones de determinados clubes, me invitaban y yo no iba. Vivía muy aislado y bueno, y de repente como tenía... ¿Reuniones en clubes políticos? No, reuniones... ¿O reuniones de camaradería? Camaradería entre políticos, jueces, empresarios. Yo nunca concurría, no porque no me gustara, sino porque... ¿Las reuniones del Club Armonía, por ejemplo? No quiero, sí, quizás sí. Sí. Ahí eran reuniones donde había jueces, no sé, empresarios, dirigentes políticos, periodistas. Sí, fui invitado y no quise ir. Y otras, en otros lugares, que usted no lo mencionó, yo lo voy a mencionar, que eran quizás ni peor ni mejor, no voy a criticar. Es decir, vamos a entendernos, yo no estoy criticando desde una posición de jubilado de lo que hacía otros colegas y otras épocas. La política, yo creo lo que dice Mujica, la política está por sobre lo jurídico. Y si bien eso está mal, tendría que estar lo jurídico por sobre lo político, el hombre es realista. Y yo, para evitar eso, pues quería estar tranquilo, yo simplemente a reuniones no iba y no admitía que me llamaran ni me presionaran. Está claro. Doctor Valiva, por último le quiero preguntar, porque en definitiva todo este testimonio que acabamos de escuchar tiene un punto de partida. Y es la eventualidad de que se promueva una reforma de la Constitución. Nuestra Constitución, en su artículo 331, tiene previstos 5 mecanismos diferentes para su reforma, o sea que habrá que ver cuál es. Pero digo, el tema de fondo, entre otros, es la posibilidad de que se modifique, que se hagan algunas modificaciones a ciertas estructuras del Poder Judicial, era a las que hacía referencia al principio, ¿no? Por ejemplo, o que se cree un tribunal constitucional, o en todo caso, que la Corte tenga más ministros, más miembros, y se dividan en cámaras para que el trabajo esté más distribuido. ¿Cuál es la opinión? Usted fue juez, una carrera muy larga de juez, y evidentemente es un interlocutor válido para que le pidamos una opinión. ¿Qué opina usted de esto? El problema está mal planteado desde el punto de vista político. No importa cómo se elijan los jueces, importa que de una vez elegidos sean inamovibles. Ese es el tema. Sistema de elección de jueces hay miles. Sistema de competencias de jueces hay miles. Lo que importa es que el juez sea inamovible, que no lo pueda sacar nadie, a no ser que sea un delincuente, por supuesto, que no lo pueda sacar nadie una vez que fue electo, y eso permite que el juez actúe con absoluta independencia en cuanto a la competencia. Ahora sí, yo he escuchado, sí, que ay, qué horrible la independencia del Poder Judicial con un tribunal constitucional, pero tribunales constitucionales hay en todo el mundo liberal y democrático. No entiendo esa posición. Es perfectamente concebible en una democracia que haya un tribunal especializado en resolver los temas constitucionales. Acá tenemos un tribunal de lo contencioso administrativo específicamente para resolver temas contra el Estado. Desastre porque no funciona, porque están re saturados de trabajo. Claro. Lo único que hace es defender el interés del Estado
contra el interés de algún ciudadano que se vea afectado por eso, por las tremendas demoras que hay. Yo no puedo entender que alguien diga que por la creación de un tribunal constitucional separado de la Corte se afecta a la independencia del Poder Judicial, porque ese tribunal constitucional también es Poder Judicial. No, claro. No tiene sentido. Lo que podrían hacer también es quitarle, si quieren, la potestad a la Suprema Corte de Justicia de nombrar a los jueces, que los jueces sean nombrados por otro tribunal, como ocurre creo que en España, por otro organismo, también independiente. Mientras los que integran ese organismo no puedan ser instituidos, nada más que si cometen un delito, van a tener la suficiente independencia más allá de quién los haya nombrado. Está claro. Está claro. El problema es el hombre tranquilo, eso ya lo decía Madison hace siglos. Está claro. Entonces, a mí me parece que esa posición es pura política, eso de decir que no sé, el Frente Amplio o quien sea quiere modificar la Constitución y toquetea el Poder Judicial. Si no se toca la independencia de cada juez individual, y no hay problema ninguno en dividir todas las competencias que sean. Bien. Además, este gobierno es el que más ha sufrido declaraciones de inconstitucionalidad de las normas y no ha pasado nada. O sea, ¿qué problema hay en crear un tribunal constitucional que sea especializado? Los miembros de la Corte son 5 y no están especializados en nada, ese es el tema. Exacto. Doctor Baliva, le agradezco mucho por haber estado, realmente. Le agradezco su sinceridad, su testimonio. ¿Usted fue docente en algún momento? Sí, yo fui profesor fui docente años. Porque acá hay alguien que le pasa una factura vieja, pero bueno, es parte de todo esto, ¿no? Que me la pase. Sí, dice usted... Cuénteme, a ver. Es alguien que se ve que fue alumno, porque le dice, profesor Baliva, usted dijo, me resulta visceralmente imposible corregir un trabajo escrito con más de 2 faltas de ortografía por carilla. Ni terminó de leerlo. Después de 30 años, 1000 gracias. pero en realidad no es un reproche. No es un reproche, es un agradecimiento. No había leído el final yo. Sí, yo me criticaba mucho la falta de ortografía y una cantidad de cosas. Ahí entramos a otro tema que es el problema educativo actual, que justamente usted lo planteó, que precisa un enfoque distinto a cómo se lo está dando, ¿no? Ojo, yo soy un viejo. Evidentemente que los profesores jóvenes deben tener otros criterios. Yo ya de este mundo no lo entiendo mucho. Pero bueno. Doctor Baliva. Usted que se haya acordado de mi existencia. ¿Viste? Pero cómo no me voy a acordar. Soy joven ahora otra vez. Le agradezco por haber estado esta mañana con nosotros. Hasta luego. Gracias por haber estado. Era el doctor Washington Baliva. ¿Qué decir, no? ¿Qué decir? Es fuerte este testimonio. Ojalá tengamos muchísimos oyentes de todas las banderas políticas, creo que tenemos muchos oyentes. Y creo que tenemos cada vez más oyentes. Y ojalá, simplemente, ojalá tengamos oyentes, ojalá seamos amplios en la captación de oyentes. Y no solamente aquellos oyentes que no necesitan escuchar testimonios de esta naturaleza, sino aquellos otros que tal vez necesitan, no para votar a uno o a otro, sino para no tenerle miedo a fantasmas que no hay. Presentó Antel, que te invita a sumarte al cuidado del medio ambiente.